Estamos nosotros siguiendo un estudio de lo que, el primer libro era de lo que era Dios y sus atributos, y ahora en el segundo libro es lo que desarrolla lo que es el Evangelio, Jesucristo. Y el tema de hoy es Cristo, el sacrificio. Cristo, el sacrificio. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Señor, gracias a este momento porque sabemos que tú estás en medio nuestro y tú tienes el deseo, Señor, de que nosotros aprendamos, pongamos en práctica y, Señor, tu palabra siempre es vida y trae vida. El apóstol Pablo oraba por los efesios y decía que se abran sus ojos del entendimiento y les des espíritu de sabiduría y de revelación. Y es lo que yo te pido, Señor. Esta mañana tú nos des espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Sacrificio es la palabra principal. Sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Es una ofrenda que se da a una divinidad. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Que se da a una divinidad. Y esa ofrenda puede ser de gratitud, puede ser de expiación por la maldad, por el pecado, o puede ser también por adoración. Es el sacrificio. En el Antiguo Testamento encontramos, se habla mucho del sacrificio de los animales por el pueblo pecador para ser limpiados de sus pecados. ¿Saben eso, no es cierto? ¿Y cómo era? A ver, alguien que me cuente cómo era eso en el Antiguo Testamento. El sacrificio. Sí, el sacrificio de animales que llevaban ¿a dónde? Al templo. ¿Y quién hacía algo por ese animal? El sacerdote tenía que sacrificar ese animal y rociar con la sangre de los animales el lugar santísimo. Y eso equivalía al perdón de pecados por ese año. Porque el hombre, por naturaleza, somos pecadores, porque nacemos en pecado. No hay ni un solo justo sobre la tierra. No hay justo ni aún uno, dice, ¿no? Porque todos pecaron y fueron echados, destituidos de la presencia de Dios. Es decir, una distancia que no se podía alcanzar de ninguna manera por causa del pecado. Porque Dios es 3 veces santo, dice, santo, perfecto, inmaculado. Así que ni una sombra de pecado no puede aparecer a la presencia de Dios. Por lo tanto, tenía que el hombre de alguna manera buscar la forma de acercarse a Dios. Desde un principio, todos los hombres sabían que había algo más que la carne, los deseos de la carne, que tenía espíritu, y buscaban de alguna manera acercarse a Dios. Si uno lee la historia desde la piedrita, que comenzaron con una piedra, esa piedra simbolizaba un sacrificio, una ofrenda. Después adoraron el sol, adoraron la luna. Gracias. Adoraron el fuego, hicieron ídolos. Los indígenas tenían tótenes, hacían ídolos de madera, de hierro, de plata, de oro, de metal, buscando restituir la comunión con Dios, eso que era antes del pecado. Y entonces
hacían sacrificios para eso, sacrificios para la expiación. En el Antiguo Testamento se traía un animal, se mataba el animal y sí, un animal perfecto y sin ninguna mancha, sin contaminación, como dice. Y entonces el pueblo sentía que era perdonado, pero solamente por un año, por ese año. Porque el próximo año otra vez tiene que hacer el mismo sacrificio. Bueno, esto es lo que dice el sacrificio en el Antiguo Testamento, era matar un animal como ofrenda, como sacrificio para expiación de sus pecados y rociar la sangre en el lugar santísimo, en un lugar especial. Es decir, que la muerte de un animal era en representación de la persona. ¿Por qué? Porque la paga, ¿cómo termina el versículo? La paga del pecado es muerte. Así que el hombre, sí o sí, todos los hombres hemos nacido pecadores. Si queríamos restablecer nuestra relación con Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento, tendría que morir un animal en reemplazo del pecador que tenía que haber muerto para poder comunicarse nuevamente con Dios, o perdido. Yo pensaba, muerto, dice que no hay ni un solo hombre que pueda decir es perfecto. No existe. No existe la perfección por causa del pecado. Entonces, Dios mandó, Jehová mandó, hizo les dio todas las indicaciones a su pueblo, cómo debían adorar, qué tenían que hacer. Era un mandato de Dios. Después vamos a ver vamos a leer unas porciones de la Biblia que dicen, en el Antiguo Testamento un animal sin mancha se sacrificaba en representación del pecado del pueblo. ¿No? Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Y tengan abierto en Hebreos porque vamos a leer muchos versículos en hebreo. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová mandó hacer ese sacrificio. Es mandato de Jehová. Pero ¿qué pasaba? No quitaba el pecado del mundo. Entonces, por eso, una y otra vez tenían que sacrificar el animal en sustitución de la persona. Vamos, Hebreo 10, vamos a leer del 1 al 4, no solo el 4, del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar el pecado de ninguna manera. ¿Cuántas veces escuchamos decir en la palabra de Dios?
no me alcanza ni los sacrificios ni las ofrendas, no alcanza para satisfacer la demanda de Dios. La demanda de Dios en realidad era muerte al pecador. Pero Jehová mandó el Antiguo Testamento como una demostración, como preparación de algo que sí va a dar resultado. Porque para que dé resultado un sacrificio que llegue hasta Dios, tiene que ser alguien perfecto, perfecto. Entonces, no va a existir, porque no hay un hombre perfecto que se pueda sacrificar para perdón del pecado de la humanidad. Por eso el Antiguo Testamento es la preparación de lo que va a venir después. Estamos leyendo en el 1 al 4. Yo quiero que ustedes miren, cuando están leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, miren la letra. Y después me cuentan a mí qué entendieron ustedes. La escuela es así, ¿eh? Todos participan. A ver, ¿qué entendieron? Ahí en el versículo 10, 1 al 4. Con uno solo que hable ya basta. No quieran hablar todos juntos. A ver, ¿van a participar? Habla de que la ley era una sombra. Es una sombra. A ver, lee el versículo. El primer versículo dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto que se hacía en el Antiguo Testamento, el sacrificio de un animal en reemplazo de la persona pecadora, ya vimos que no alcanza, no limpia de los pecados. Pero ahí leímos que todo esto es como una sombra de lo que va a venir. ¿Saben lo que es la sombra? Cuando dice, nosotros miramos nuestra sombra así, y cuando explican dice que es el contorno, porque es cierto. Y uno mira, es nada más que el contorno, porque no se ve ni el ojo, ni la boca, ni el contorno de cuando dice ahí es la sombra. Es una indicación de que hay algo que va a pasar y que va a ser efectivo ante Dios. Entonces este sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que va a venir después. Eso es lo que dice. A ver, ¿qué más encontraron que dice? Capítulo 10 de Hebreos, 1 al 4. Pero aún así no era suficiente esos sacrificios que se hacían cada año. Sí. No servían para hacer perfecto lo que se acerca. No servía. O sea, y se tenía que hacer cada año. Y encima no servía para lo que Dios necesita, satisfacer su propia... Dios mandó y Él mismo está buscando la forma que el hombre se una de vuelta a Él, porque fue destituido de la gloria de Dios. Pero Dios mismo estaba buscando la forma. ¿Saben por qué? Dios se tomó ese trabajo o esa responsabilidad porque nos amaba tanto, de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso
estaba preparando desde antemano ya, dando un ejemplo, como una sombra, dice, ¿no? De algo que sí va a perdonar los pecados, porque la sangre de los animales tenía esa intención, se tenía que hacer, porque era mandato de Jehová, pero no alcanzaba para satisfacer la demanda de Dios. Después vamos a seguir leyendo en Hebreos, capítulo 10, del 5 al 10, porque leímos hasta el 4. Siguiendo, capítulo 10, del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas le preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, hoyo, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, hoyo, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estaba ya implícito la voluntad de Dios que se iba a cumplir en Jesucristo. Y en esa voluntad de Dios dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de los animales y la sangre de los animales, aunque era mandato de Jehová, no perdonaba los pecados. Era nada más que un ejemplo, como la sombra para lo que va a venir. Pero como no hay ni un solo hombre perfecto para ofrecerse en sacrificio para perdón del pecado, tuvo que venir Dios mismo en la persona de Jesucristo. Vino a la tierra y entonces Él en el cuerpo, como dice acá, en el cuerpo del Jesucristo, Él lo hizo el sacrificio, derramó su sangre una sola vez para siempre. No era necesario, porque si no fuera así, Jesucristo tendría que morirse cada rato. Pero Él una sola vez, porque era la perfección, era lo que Dios buscaba para satisfacer su propia demanda, la propia demanda de Dios. El sacrificio es un símbolo, el sacrificio del Antiguo Testamento es un símbolo de lo que sería después. Después tenemos para leer en Hebreos también 10, 5 al 10 ya leímos, ¿no es cierto? El que leímos ahora. Hebreos 5 al 10 y Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por si la sangre de los toros y los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Sí, hasta ahí está. 9, de 11 a 14. Sí, 14, sí. Sí.
Eh, los- Ahí miraron bien lo que estaban leyendo para poder escuchar qué entendieron. Pero estando ya presente Cristo, Él, el sumo sacerdote, a ver, ¿cómo entienden? Porque al estar presente Cristo ya no hacía falta sangre de los animales, ni del cerdo. Sí, Y los sacrificios de los animales tenían una purificación más ceremonial, solo externa. En cambio, los sacrificios de los animales eran solo algo externo, como una purificación ceremonial. Por eso es tan grande la conciencia. Pues los animales, en el pasaje anterior que leímos, decía, morirás de recuerdo de los pecados. Sacrificio una vez al año. Por todo el año tenías que ir haciendo una lista de tus pecados para acordarte de algún momento en esta fiesta de, bueno, ahí recién, no es como hoy que tenías un pecado lo confesaban ante Dios, ahí tenías que esperar, entonces te hacía ese recuerdo, y el sacrificio te traía a memoria el pecado que hiciste, lo confesaba, pero no era como que para el confesor sabía que no era suficiente, la conciencia estaba ahí todavía. Sí, Dios me perdona que este animal no me salva. Necesito algo mejor. Necesito un salvador que van esperando. Entonces, cuando Jesús muere por nosotros, todo el sacrificio y tu sangre limpia completamente hasta la conciencia. Sabemos, nosotros, nuestra conciencia sabe de que el pecado ya fue completamente perdonado porque fue un sacrificio perfecto. sí. Bueno, habló largo y muy bien allá, Rodrigo. La sangre de los animales no cumplía con las demandas de Dios, pero hubo enviado por Dios, yo no digo enviado, es Dios mismo. Para mí es Dios mismo que bajó a la tierra en la forma de Jesucristo, para que Él mismo, porque solamente Él es puro y santo. No hay ninguna persona ni santa ni pura en la tierra. Y la demanda de Dios era un sacrificio, como ejemplo ponía así, que el animal tenía que ser sin ningún defecto. Eso era la sombra, el ejemplo que tenía. Pero como no hubo ninguno en el mundo, vino Dios y Jesucristo sí, era perfecto. Entonces, el sacrificio que se ofreció por el pecado del mundo es Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio que satisface la demanda de Dios y satisface nuestra vida también, porque por la sangre de Cristo derramada en la cruz, nosotros somos perdonados si nos acercamos a Él. Y es interesante que cuando se hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento, el sacerdote sacrificaba el animal, juntaba la sangre y rociaba el lugar santísimo. Entraba al Santísimo y rociaba. Jesucristo, cuando murió, ¿a dónde fue? ¿A dónde entregó Él? ¿A dónde fue? Los sacerdotes, cuando hacían el sacrificio por perdón de los pecados, pero que no alcanzaba, entraba al lugar santísimo terrenal, porque tenía ahí un lugar santísimo, y ahí derramaba la ofrenda, que es la sangre. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz, que fue el sacrificio a favor de los pecadores, ¿a dónde Él se fue enseguida? Él se fue directamente al Padre.
directamente. Antiguamente el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, que es un lugar hecho de mano, de hombre. Pero con Jesucristo, Él era directamente a Dios. Por eso Él es el único que puede interceder por nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo fue a los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Es el único sacrificio valedero. Es el sacrificio hecho por Jesús. Por ejemplo, Acá el ministro dice nada. Sí. Puedo, viendo con lo que nos decía Rodrigo de la conciencia, contar una experiencia personal. Bueno. Bueno, yo hasta los 30 años fui una persona religiosa, estaba la religión y bueno, más o menos, ¿no? Y siempre hacíamos, en esta religión en la que yo participaba, la confesión de los pecados ante el sacerdote. Y yo incluso ya siendo adolescente decía, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Para qué sentir eso? Como que había en mí, adentro mío, cada vez que lo hacía, una sensación de, ¿qué estoy haciendo? No me sirve, no me gusta, no. Y bueno, pasó, por mis 30 años, recibí a Cristo y realmente tuve esa conciencia que dice Rodrigo. En el momento que yo entregué mi vida a Cristo, se terminó esa sensación de esto no sirve, ¿sí? Yo supe que eso servía y eso se tradujo en una paz que nunca había sentido, ¿no? Yo les cuento porque sé que hay muchas personas que no vieron otras religiones acá y por ahí no saben lo que se siente, pero creo que mi marido incluso tiene una experiencia parecida. O sea, nosotros nos conocíamos, pero cuando nos encontramos los dos, hablamos, y incluso con otros amigos también, de esta sensación tan distinta que se siente, esta conciencia tan distinta cuando uno de verdad acepta el sacrificio de Cristo. Sí, así es. La paz que Dios nos da no es la misma paz que da el hombre. Es una paz duradera, una paz que te da seguridad, tranquilidad. Y el gozo que uno siente, el gozo del Espíritu Santo, no es la risa ni la alegría que se muestra en la cara. Uno puede estar llorando, pero tiene gozo en el corazón. Uno puede tener, bueno, no hay nadie que no tenga problemas. No importa los problemas, pero la seguridad, la paz y el gozo que trae eso es tan infinitamente grande que opaca todos los problemas de la vida. Es decir, nuestro Dios es mucho más grande que todos los problemas que nos puede atacar o podemos tener en el camino. Bueno, cuando... Permiso. Quisiera aprovechar que Hebreos 9, ese dato de que Jesús se presentó luego de su muerte en el cielo con su propio sacrificio, ¿no? Es una doctrina fundamental cristiana, ¿sí? Ahora, si uno fue adventista, alguno de ustedes fue adventista, o estudió la doctrina de los adventistas, sabrá que en Hebreos 9 ellos piensan distinto, ¿sí? En Hebreos 9 los adventistas creen que habla del juicio investigador, que en el año, o sea, es una, perdón que me ponga al lado. Sí, está bien. Soy profesor en el CFM de esa materia, y acá en Hebreos 9 los adventistas lo ven distinto. Ellos creen que en el año 1844 Jesús salió de un lugar al otro en el cielo. Y ahí cambiaron las cosas y empezaron un juicio que ellos llaman juicio investigador. Y ahí recién Jesús presentó nuestro sacrificio delante de Dios. No como dijo, como lo enseñó la hermana Esther. Luego en su muerte, en esos 3 días que estuvo muerto, nosotros creemos que Jesús subió al cielo y dijo, Padre, acá está el sacrificio por todo aquello que creemos. Eso es nuestra fe, fundamento cristiano. Los adventistas ahí piensan distinto. Piensan que eso se dio en el año 1844. Ahora que después los que quieren investigar
pueden buscar en Google los libros que tengan la palabra juicio investigador. Es ahí que nos hace distinto. Y la Iglesia Católica también tiene que porque yo en la Iglesia Católica ensayamos de memoria el credo. Pues en una parte decía fue crucificado, ¿no? Y eso en punta yo no infierno, o sea, no se puede decir así, yo no infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, y fue otra mención de Evangelio. Sí, eso está en la Biblia en primera Pedro, si no me equivoco. Pero también como católico cree que subió al cielo después. Sí. Cuanto a ese detalle podemos investigar mejor. Pero es interesante entender que Hebreos 9 es una diferencia importante con los adventistas. El adventista que está hace años lee Hebreos 9 distinto a nosotros. ¿Va? Digo porque los adventistas son la iglesia más numerosa en Posada. No sé si sabían. Son casi la misma cantidad de iglesias evangélicas, son ellos. Tal vez el número no sean tantos, pero hay muchas iglesias. Y no piensan 100% igual a nosotros en todo. ¿Sí? Ese es un punto diferente. Gracias, pastor. Gracias. Por eso, quizás, en la palabra que nos hizo todavía esta mañana, el sacrificio antiguo testamentario, lo que hacía al estudiar la mujer, del sacerdote y rociar, el lugar altísimo, ahí en el altar, ¿no? Esa sangre, lo que hacía era, eso incluía los pecados. Alguien dijo en cierta oportunidad, era como meter los pecados debajo de la concha, ¿no? En cambio, el sacrificio de Jesús barrió completamente los pecados. Dice la palabra que los pecados no se pueden más, y se olvidan para siempre de los pecados que se pueden. Con la encarnación, el nacimiento de Jesús y la obra redentora de Jesús, cuando cumplió su misión, ahí terminó el sacrificio a los animales. Antes, para agradar a Dios, sacrificaban animales, pero cuando vino Él, en su nacimiento y con su redención para nosotros, terminó, no existe más. Yo no sé, hay tantas denominaciones y tantas sectas que todavía hacen sacrificio de animales. Yo por ahí veo que matan un gallo, que matan... No. Eso no existe más para Dios, porque eso fue puesto como un ejemplo, como una anticipación, como una sombra, dice, de lo que iba a ser Jesucristo. El pastor que decía que Hebreos 9, yo tengo acá para leer, siempre en el Hebreos 9, 25-26, ¿qué dice? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado. Bueno, ahí explica clarito que la muerte de Jesús cumplía ampliamente las demandas de Dios con la muerte de Jesús, que era sin pecado, sin mancha. Con el sacrificio de Jesús, la obra redentora en la cruz, terminó el sacrificio de los animales que no alcanzaba a perdonar los pecados. Solamente en Jesús se pudo cumplir el propósito de Dios y la necesidad del ser humano. Porque los seres humanos necesitamos, todos necesitar a Dios. Algunos le tienen en cuenta, otros no. Pero todos los que hemos sido, todos los seres humanos nacidos sobre la tierra,
nacimos criaturas de Dios, criaturas. Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, algo de Dios busca a Dios. Por eso es que el hombre buscaba de distintas maneras encontrarse con Dios, pero nunca pudo. Inventaron diferentes religiones, diferentes formas de ofrendar. Viste que hay gente que hacen no sé cómo se llama, un pacto, que si Dios me hace tal cosa me saco el pelo, me quedo, o me visto de tal. Siempre está buscando, el hombre está buscando una forma de agradar a Dios, hasta que vino Jesús, con el nacimiento y la obra redentora terminó. Es Jesucristo el único mediador, el único que puede limpiar de los pecados, es Jesucristo. Y no es necesario hacer muchísimas veces. Yo no conozco tanto de otras religiones, pero los católicos siempre estaban. Yo lo que más he visto era los católicos alrededor. Yo suelo decir católicos idólatras, porque hay también católicos que son escriturales, que son bíblicos. Los católicos idólatras siempre están haciendo algún, ¿cómo se llama cuando hacen eso? Sí, bueno, hacen algo para agradar a Dios. Yo he visto en una capilla, así para mirar, una cuadra entero se van de rodillas y les sangra la rodilla. Eso está, están haciendo un sacrificio para agradar a Dios. Sí. Así que nada de eso ya no servía para Dios, porque ya vino Jesús y con Jesús ya se tiene completo lo que va a agradar al Padre. Vamos a leer también Hebreos siempre, 10, del 11 al 14 ya leímos, Hebreos 10, podemos volver a leer, Hebreos capítulo 10, del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día entrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por pecado, se hace cargo de la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el trono de su tiempo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Explica, yo no sé si se entiende tan clarito, ¿no es cierto?, que dice, antes, en otro tiempo, el sacrificio se hacía constantemente. Pero Cristo, habiendo obedecido una vez más para siempre, ofrecido una vez más para siempre, un solo sacrificio. Con un solo sacrificio ya bastó y basta y bastará el perdón de los pecados, que el sacrificio se hacía para perdón de los pecados. Y solo en Jesucristo podemos encontrar el perdón de los pecados. ¿Qué más entienden de ese versículo de 11 al 14, del 10, capítulo 10 de Hebreos? Interesante que acá en estos que estamos leyendo habla de los animales que no quitaban el pecado, y Juan el Bautista lo presentaba a Jesús como el Cordero de Dios, que sí quitaba el pecado con él. Sí. ¿De qué versículo estaba?
O en general nomás. En general, sí. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda del propio cuerpo de Jesús, estaba terminado o alcanzaba la demanda de Dios. Porque la demanda de Dios era que la paga del pecado es muerte. Y somos librados de la muerte eterna por el sacrificio de Jesucristo, no de un animal. Eso es importante porque hay todavía algunas sectas que ofrecen animales y todo eso. Todo eso es cierto, Jehová en el Antiguo Testamento mandó eso, porque enseguida te sacan. Y en la Biblia está, en el Antiguo Testamento. Pero ya todo eso dejó de existir con la encarnación y la redención de Jesucristo en la cruz. Terminó. Con Jesucristo nos basta. No solamente alcanza y sobra, diría yo, ¿no? Que las personas que buscan a Dios tienen que ser siempre por intermedio de Jesucristo. Jesucristo es la intercesión, el que intercede por nosotros ante Dios. No existe ninguna otra cosa, ni ningún sacrificio, ni ninguna ofrenda, ni ningún pacto, ni ninguna... ¿Cómo se dice lo que hacen muchos los católicos? ¿Qué? Esto que le digo, por ejemplo, hacen un... Bueno, ninguna de esas cosas que se ve que hacen la gente para agradar a Dios no sirve, no alcanza. Solo Jesucristo, solo el sacrificio de Jesús, solamente Jesucristo puede ser nuestro intermediario y Él hizo la voluntad de Dios, porque leímos ahí una parte como Él vino para cumplir la voluntad, y cumplió toda la voluntad de Dios, y entonces eso satisfizo la demanda de Dios, porque la demanda de Dios era que la paga del pecado es muerte, la demanda de Dios es la muerte eterna, pero en Jesucristo se tiene vida eterna. Me da gracia de que algunas personas, saben que hay iglesias evangélicas que se guían mucho por el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llaman esas iglesias? Iglesias, bueno, pero el Antiguo Testamento está como un ejemplo, como una sombra, pero realmente se concretó en Jesucristo. Y nosotros predicamos a Jesucristo, que es el que hizo y el que conformó, el que redimió al mundo y satisfizo a Dios. Las dos cosas. Redime, perdona al pecador. El pecador tiene ahora de qué prenderse para ser salvo. Y además, Dios satisfizo la ira de Dios, porque dice que el ser humano provoca la ira a Dios. El que no tiene a Jesús está provocando la ira de Dios. Pero Jesucristo hizo que la ira de Dios se apague y haya perdón para todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Bueno, esto es la lección del sacrificio. El sacrificio, Cristo es el sacrificio. Ese es el tema y el título del Cristo, el sacrificio. El Señor bendiga la palabra.